Así que, bienvenidos. Y los que estamos aquí, por supuesto, bienvenidos también. Amén. Le voy a anunciar el título de hoy, el mensaje de hoy: el querer como el hacer. Ese es el título. El querer como el hacer. Por supuesto, haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar a leer la palabra en Filipenses capítulo 2. Para aquellos que tienen Biblia, acá en la iglesia estamos con la pantalla también, que es algo más que se agrega para que podamos leer la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Le doy la bienvenida a aquellos que se están conectando a través de las redes sociales. Dios les bendiga, que pueda estar un momento. Miren, el mundo lo va a traer por muchísimas cosas. Yo no quiero estar en contra de algunas cosas que son lindas, pero lo más lindo es tener la palabra de Dios. Amén. Es tener la presencia de Dios. Gloria a Dios. El entendimiento de Dios, que tanto necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Así que los invito a que se queden un momentito para escuchar la palabra. Nosotros aquí, cuando la encontremos, Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos vamos a poner de pie para leer esa palabra tan hermosa. Y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra es para usted. Padre, que esta palabra que hemos comenzado a leer, a escuchar, a escudriñar, sea ministrada por su Santo Espíritu, no con sabiduría humana, para que podamos entenderla. Aún aquellos que nunca escucharon la palabra, que puedan empezar a entender que Dios habla una verdad cada vez que leemos y escuchamos su palabra. Dios mío, el Señor reprenda todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios, contra la iglesia de Jesucristo, contra el Evangelio de Jesucristo. Y quedamos en las poderosas manos de nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a darle gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Tomen asiento aquí en la iglesia. Bienvenidos a todos que están allí en las redes sociales. Que podamos nosotros, una vez más, tener la palabra de Dios, la única verdad, habiendo tantas mentiras en estos tiempos, porque siempre hubo mentiras, pero se acentúa en estos tiempos finales. Entonces, qué bueno es conocer la palabra, porque la palabra nos habla de una verdad rotunda. No hay equivocación en Dios. Por eso es importante que nosotros hoy podamos entender esto que el Espíritu Santo ha traído para nosotros. El querer como el hacer. Amén. Porque a veces queremos amar y no lo hacemos. Queremos perdonar y no lo hacemos. Por eso Dios ha puesto esta palabra para nosotros. El querer y hacerlo. El amar es decir, yo quiero amar y ame. Yo quiero perdonar y perdono. Yo quiero creer y crea. Qué hermosa que es la palabra de Dios y poderosa. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, acá decía en Filipenses capítulo 2, para aquellos que recién están conectándose, en el versículo 12 dice que, amados míos, como siempre voy a obedecido, decía el apóstol Pablo, ¿no? En mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y mire, nosotros decimos ausencia acá en la tierra, pero Él está vivo allá en el cielo. Amén. Para nosotros, ¿no? En aquel tiempo era para aquella iglesia. Entonces, mire, ocupaos en vuestra salvación. Esto es importante, lo
primero que hoy el Espíritu Santo quiere que tengamos nosotros, que nos ocupemos de nuestra salvación Alabado sea tu nombre. Gloria con a Dios. temor y temblor. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso que va a cumplir su palabra, porque Dios es justo. Amén. En el mundo hay injusticia, donde vaya usted va a ver injusticia, porque es el mundo. O sea, donde vaya, donde pise, donde usted crea, escuche algo del mundo, es injusticia. Pero cuando escuche la palabra de Dios, es la justicia de Dios. Por eso acá dice con temor y temblor. No vas a hacer cosas que queramos salvarnos y no lo hagamos. El querer como el hacer. Después decía, porque Dios desde que vosotros podéis hacer querer como el hacer, claro que sí, que lo produce Él. Él nos da el entendimiento. Pero ahora vamos a llegar a la palabra, ¿por qué podemos hacerlo? Porque eso lo produce Dios. Así dice acá, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero está en quién eso, en nosotros hacerlo o no. Amén. Libre albedrío puede ser nosotros. Todo el ser humano, todo el mundo, todos los que habitan en la tierra, tienen eso, pueden elegir. Por eso Dios, Él produce eso en nosotros. Pero lo hacemos, ese es el mensaje de hoy. 14. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Mire qué lindo consejo del Espíritu Santo para nosotros. Sin murmurar, sin pelear, sin contienda. Para que seas irreprensible, que nadie tenga nada que decir de usted. Amén. Gloria a Dios. Irreprensible, aunque nos cueste todas las cosas, pero tenemos un Dios que ya venció las cosas difíciles para nosotros. Entonces aquí es importante que es sin murmuraciones, sin contienda, para que seas irreprensible, sencillo. Esto es muy importante, que seamos sencillos. Los hijos de Dios tenemos que ser sencillos. Amén. Amén. Creyendo sí, pero sencillos. No antiguos, no irreverentes, sino irreprensibles. Dice acá que nadie tenga nada que decir. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué buen consejo Amén. para hoy, para quererlo y hacerlo. Entonces, hijos de Dios, esto es importante. Amén. Es Gloria para a los Dios. hijos, que seamos hijos de Dios. Así que si habrá una persona con toda reverencia de Dios, con todo respeto, usted tiene que llegar a ser hijo de Dios. Sin Dios no se puede. Sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no hay salvación, no hay bendición para usted y para toda su familia o en su entorno donde usted viva. Porque usted quiere lo mejor para sus hijos, para su familia. El querer, pero lo debe hacer. Amén. Usted debe creer en Jesús, en el Dios Altísimo que quiere bendecirlo, que quiere salvarlo, que quiere darle sabiduría, que quiere darle entendimiento, que quiere darle esperanza. Usted quiere tener esperanza, pero ¿cómo hace para tener la esperanza? Es con Dios, por eso, siendo hijo de Dios, por eso el consejo acá, mire, qué clarita que es la palabra, ¿no? Dice, hijos de Dios, Amén. sin mancha. Otra recomendación. Gloria a Dios. En medio de una generación maligna y perversa, porque es verdad, hay una generación, una cantidad de millones y millones de personas, siempre fue así desde la caída del hombre, allá Adán y Eva, ¿se acuerdan? Lo tenemos que traer a la memoria porque si no, no podemos entenderlo. ¿Por qué? La palabra dice, en medio de una generación maligna y perversa, porque eso es una verdad. Esa está, y a lo mejor nosotros en un tiempo estuvimos, hasta que vino Jesús y nos rescató. Por eso hoy es importante el mensaje, para que usted quiera y lo haga. Entonces, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Gloria a Dios. Jesús es luz del mundo y cuando Él vino a nosotros nos iluminó con su salvación. Amén. Nosotros tenemos que ser distintos, tenemos que ser testimonio de Dios. Tenemos que ser los que respaldan la palabra de Dios, que hemos cambiado, que hemos dejado lo malo, sin mancha, dice,
Usted sabe que la iglesia, cuando sea arrebatada, se van a ir solamente los que estén sin mancha y sin arruga. Amén. Esa es la iglesia que va a subir. No puede subir la corrupción arriba. Acuérdense, no puede. Entonces, qué importante el mensaje de hoy para nosotros. El querer como el hacer. Yo quiero estar sin mancha y sin arruga, pero lo tengo que hacer. El querer como el hacer. Amén. El 16 dice, asidos, o sea, tomados de la palabra de vida. Tenemos que tener la palabra, tenemos que tener la voz de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando leemos desde Génesis a Apocalipsis, es la palabra, es la voz de Dios para nosotros. La tenemos que tener agarrado de esa palabra. No la cambie, no le quite, ni le agregue, solamente sea la palabra de Dios. Amén. Esa cumpla de usted. ¿Usted la quiere hacer? Amén. Hágalo. Gloria a Dios. Querer como el hacer. Entonces, así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, decía el apóstol, ¿no? En el día de Cristo, porque en el día de Cristo, para muchos hoy llegó el día de Cristo. ¿Por qué? Porque partieron de la tierra. Se fueron, fallecieron. Porque muchos dirán, el día de Cristo, es verdad, hay un día especial en que Él va a venir a buscar a la iglesia. Hay un día al final, allá de la tribulación, que va a venir. Pero el día realmente es el día que nosotros partimos. Amén. En el día de Cristo, podré gloriarme, dice, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, decía el apóstol. Claro. Lo que predicamos, lo que anunciamos, no es en vano, porque muchos van a obedecer, muchos van a querer y lo van a hacer. Hasta ahí vamos a leer, porque es importante esta palabra de querer como el hacer. Ahora, ¿cómo hago? Haciendo la voluntad de Dios. Pero vamos a ir entonces a Romanos capítulo 7 para ver cómo entendemos esto. ¿Cómo hago para hacer lo que quiero? Y a veces no hago lo que quiero, sino lo que... Bueno, ahora lo vamos a ver. Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 7. 7. ¿Qué diremos pues? Ahí donde dice, ¿qué diremos pues? Lo que venimos anunciando, ¿no? La ley es pecado. Nosotros sabemos que si hacemos la voluntad de Dios, es toda la palabra, es la ley. ¿Usted sabe que toda la palabra de Dios es la ley? Si bien es cierto que ahí están los 10 mandamientos, más todos los preceptos, todo lo que usted pueda traer a través de esos mandamientos. Pero toda la palabra es la ley para nosotros. Es la ley. Y lo vamos a entender. Ahora, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. El Espíritu Santo dice, en ninguna manera. La ley, para algunos que la ley dice que era para aquellos de allá del Antiguo Testamento. No. Acuérdense que Jesucristo dijo, ni una tilde le voy a sacar a la ley, sino que la ley se cumpla. Ay, qué bueno para nosotros que estamos predicando las cosas que son verdaderas, no las mentiras del diablo. Que el Señor lo preste. Entonces miren, en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Claro. Si yo no hubiera sabido cómo era la ley, no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Y qué más? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claro, si no hubiera estado en la ley, eso de que dice, no codiciarás, yo estaba codiciando y no sabía que estaba codiciando, que era pecado. Pero este es el principio. Mire ahora el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, cuando apareció la ley, ¿no? El pecado, ¿qué hizo el pecado? Produjo en mí toda codicia. Ay, estaba codiciando tanto y no me daba cuenta. Pero ahora apareció la ley y me está diciendo que es malo, que es pecado. Amén. Gloria a Yo Dios. estaba haciendo tantas cosas con codicia. Es para entender esta palabra. ¿Qué más dice? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando no había ley,
¿Cuándo fue que empezó la ley? Allá arriba en el monte Sinaí, cuando nace la palabra. Amén. Por eso cuando aquel versículo que dice que nos volvamos a las sendas antiguas, es volver a la palabra de ahí, donde nace, donde está la ley. Ay, que bueno entenderlo, ¿verdad? Ay, no quiere entenderlo. Amén. Amén. ¿Quiere? Bueno, háganlo. Amén. Gloria a Dios. El 9 dice, y yo sin ley vivía. ¿Cuántos vivíamos sin ley? Todos. En un tiempo. Pero venido el mandamiento, cuando lo leí, cuando lo escuché, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro. Ahí me doy cuenta que había pecado en eso. Y yo morí. Dice, claro, el que no tiene a Dios dice, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que algo leímos el domingo pasado? Miserable de mí, ¿se acuerdan que decíamos? Pero hay respuesta para todo de parte de Dios. Y yo morí, dice. El 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bien. El 10 dice, y allí el mismo mandamiento que era para vida, porque los mandamientos son para vida, es una verdad rotunda. Es la palabra de Dios para que se cumpla. A mí me resultó para muerte, claro. Había un montón de pecados que estaba haciendo y ahora que apareció la ley, estoy muerto. Es muchos pecados. Es para el hombre común. Esto es un mensaje para que nosotros podamos recapacitar. No solamente es el querer, sino hay que hacerlo. Por eso estamos leyendo esa parte de la ley, porque es a través de la voluntad de Dios que vamos a corregirlo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La ley. No se va a equivocar usted si sigue todos los mandamientos, todos los preceptos. Y nos va a costar. Leímos el 11, ¿no? Y por él me mató, dice. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No tenía esperanza. No sé si estaremos entendiendo esto, pero qué difícil es poder, sin Dios, entender esas cosas. Pero si usted entiende un poquito, aunque sea, de que sin Dios está en esa equivocación, está creyendo que usted no está pecando, pero cuando aparezca el Espíritu Santo para guiarlo, a que pueda ver, va a creer y va a saber, va a entender que usted está muerto. En delitos, dice la palabra, en delitos y pecado. Así estábamos nosotros, sin Dios. Por eso es importante el mensaje de hoy. No solamente el título de creer, sino hacerlo. Que es correcto, porque está en la palabra. Entonces dice, miren qué importante es, yo lo tengo marcadito. Si usted pero quiere marcar, en la Biblia dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. Mire qué bueno, santa. Y mire qué más. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Entonces la ley es la voluntad de Dios. Y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Quiero y lo voy a hacer. Amén. El querer como el hacer. El 13 dice, luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. ¿Qué pregunta? O sea, lo que es bueno, al final es muerte para mí. No, es para que salga de esa muerte. Y acá dice, en ninguna manera, acá está la respuesta enseguida del Espíritu Santo. En ninguna manera. Bueno, le voy a hacer de vuelta la pregunta. Dice, luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. O sea, lo que está en la ley es muerte para mí. De ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿lo estamos teniendo? Sí, lo estamos teniendo. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Ay, cuando me enteré digo, pero claro, estaba en pecado.
mucho más que pecado, pecaminoso, dije ahí, como que es más grande todavía. Entonces ahí me di cuenta que estaba en pecado. Yo decía que amaba y no amaba, que perdonaba y no perdonaba, que codiciaba y creía que no codiciaba, que mentía y creía que no mentía. Aparecieron todos los pecados, pecaminoso. Esto es una realidad de todos los días. Y a veces creemos que en la iglesia no sucede, está sucediendo. El querer como el hacer para usted que está en la iglesia, y el querer y el hacer para el que no conoce a Dios todavía, pero que puede darse cuenta que es bajo la voluntad de Dios, bajo la ley de Dios. Qué bueno este 13, ¿no? Entonces, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Porque Dios es espíritu. Nosotros andamos en la carne, todos lo sufrimos naturalmente. Y esto más que nada para el hombre natural, sin Dios, ¿no? Todo en la carne, todos los sentimientos, todo lo que tengo, todo lo que... Y pelea, y va, y hace, sin Dios. Pero acá dice que la ley es espiritual, de Dios, no es natural. Mas yo sé que soy carnal. El ser humano es carnal. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día que si teníamos que transformarnos, ¿se acuerdan? Somos de carne. Allá no podemos llegar al cielo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cualquier cosa del mundo me puede llevar a perderme. Vendido. Puedo caer en pecado. Por eso también es para la iglesia. ¿Cuántos han partido, fallecido y estaban en la iglesia y después se perdieron? Porque la Biblia lo dice. Entonces es importante que no perdamos esto. Y hoy hay una guía para nosotros, para la iglesia y para aquellos que no están en la iglesia. Y cuando decimos iglesia es siendo hijos de Dios, lo que leímos recién, ser hijos de Dios. Entonces sabemos que la ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido al pecado. En cualquier momento puedo llegar a caer. Pero yo si digo, no quiero ser, no quiero caer. Bueno, hágalo. El querer como el hacer. 15, miren. Porque lo que hago no lo entiendo. Muchos no lo entienden. Los que no tienen a Dios y los que tienen a Dios todavía dicen, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver acá. Pues no hago lo que quiero. Usted quiere ser bueno, quiere ser correcto, quiere ser honrado, quiere ser justo y no puede. Entonces dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire qué fuerte que es esto. Lo que usted mismo aborrece, el querer, pero no lo hace. Bueno, sea justo, sea honesto. Ame, perdone, crea, cambie, renuncie a lo malo. Pero es con Dios. Es imposible si no. Es imposible, yo le digo, es imposible. Entonces cuando aparece la ley, la voluntad de Dios aparece, usted se va a dar cuenta de lo que digo. ¿Cuántas cosas equivocadas estaba haciendo? Qué bueno es el querer como el hacer. 16. Y si lo que no quiere, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto hago, apruebo que la ley es buena, claro. Yo mismo me doy cuenta que lo quiero hacer, pero no lo hago. Me doy cuenta entonces que lo que tenía que hacer era bueno. La ley es buena. Era santo, ¿se acuerdan? Amén. El mandamiento, santo, bueno y justo. Justo y bueno. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces digo, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, el pecado está. Por eso la Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso.
Por eso nosotros todos los días tenemos que orar y ponernos en la presencia del Señor. Amén. Renuncio a esto, renuncio. Gloria a Dios. Amén. Lo tiene que hacer. Perdón, Señor. Perdón. ¿Cómo leerlo? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, lo malo, ¿no? Sino el pecado que mora en mí. Y más en el hombre natural, el hombre sin Dios. A lo mejor no se da cuenta de esto, pero el que es hijo de Dios se va a dar cuenta de decir, no puedo hacer esto. Me estoy dando cuenta que esto no es el pecado. Y cuando hablaba del pecado, es el aguijón de Satanás. Contra su alma para que se pierda. Renuncia a eso. El querer como el hacer. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, porque somos humanos, somos hechos de carne. Si no tuviéramos esta carne, no habría espíritu en nosotros, no habría alma en nosotros. ¿Cómo haría Dios? Bueno, nos hizo así. Que poder entender un poquito nada más la grandeza de Dios para nosotros. Ahora vamos a leer algo de la grandeza de Dios. De manera que, pero yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Qué es lo que moraba? ¿Qué es lo que vivía? El pecado. Entonces acá lo vuelvo a aclarar. Porque el querer, el bien está en mí. El querer hacerlo. Lo que dice el título, el querer hacerlo está en mí. ¿Está en usted o no? Amén. Usted quiere hacer el bien. Amén. Quiere amar, quiere perdonar, no quiere murmurar, no quiere hacer cosas malas, no quiere mentir, no quiere robar. Entonces dice, el 19 era, ¿no? No, el 18. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. No está en mí. El hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. Acá dice que hay Espíritu Santo. No hago el bien que quiero. Quiero hacerlo, pero no lo hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, parece un trabalengua, ¿no? Por eso lo venimos leyendo pausadamente para que le llegue a usted la palabra de Dios. Pero esto es para que nos demos cuenta que cada palabra del Señor es para que a nosotros nos corrija, a la iglesia y a aquellos que están fuera, que pertenezcan al amor de Dios y a la voluntad de Dios para cambiar las cosas. 20, ponemos el 20. Y si hago lo que no quiero, yo no sé usted, pero yo lo tuve que leer varias veces. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. También se saca la culpa. Pero mire ahora, si no el pecado que mora en mí, eso es más peligroso. El pecado está en mí, eso es lo que hace lo malo. Mi alma dice, yo quiero hacer esto y no lo hace. Entonces, leemos el bien. Así que queriendo hacer el bien, el bebé, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Sino el pecado que mora en mí. Algunos se van a maravillar o se van a angustiar. Y otros se van a quebrantar y van a decir cuánta razón que hay en la palabra. Amén. No la que le está anunciando, sino en la palabra de Dios. Esa es la verdad. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿cuántos quieren hacer el bien? Amén. Gloria a Dios. Hago esta ley, que el mal está en mí. Renunciemos a eso. Por eso Dios Él lo trae, el querer como el hacer. Amén. Renuncio a lo malo que hay en mí. El querer como el hacer. Vamos a ver un ejemplo en Job, capítulo 12, Antiguo Testamento, Job.
Antes del Salmo está Job. Mire, yo sé que a veces la palabra de Dios tiene que ser fuerte. Nos tiene que conmover, nos tiene que hacer ver cómo estamos en el camino de la salvación, porque decía que había que trabajar en la salvación, que nos ocupemos de la salvación. Amén. Con temor y temblor. ¿Se acuerdan que lo leímos? Vamos a leer Job capítulo 12, versículo 13 hasta el Amén, 16, gloria a Dios. para los que están anotando. Qué bueno por ahí en la semana volver a recorrer la palabra y decir, cuántas cosas que no había entendido y a lo mejor en ese día entiendo. Porque así es el Espíritu Santo. El 13 dice el versículo 13, capítulo 12, ¿no? Con Dios está la sabiduría y el poder. ¿Cómo me voy a alejar de Dios? ¿Cómo no voy a hacer las cosas con Dios? Suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Está en la ley. Gloria Está a en la Dios. palabra. Está en el querer hacer el bien. Ya saben. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Mire, porque Dios es el Rey de todas las cosas. Gloria a Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Si Él detiene las aguas, todo se seca. ¿Usted cree que es la naturaleza? No, es Dios. Amén. Bueno, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, sabemos que hay una naturaleza. Pero ¿quién manda en esa naturaleza? El Dios Altísimo. Amén. Y está repartida por ángeles a cada lugar. Bueno, eso es otro tema, pero es importante saber que cuando hablamos de naturaleza, no es la naturaleza, es Dios sobre la naturaleza que hacemos nosotros. ¿Cómo dice acá? Si Él detiene las aguas, ¿quién las detiene? Él. Todo se seca. Si las envía, si envía mucho, las destruye la tierra. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué las inundaciones? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué esto? Dios tiene dominio y poder para hacer todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no voy a hacer la voluntad de Dios yo? El querer como el hacer. Con Él está el poder, 16 que nos diga. Y la sabiduría. ¿Quién quiere tener sabiduría? Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero tener inteligencia de Dios, entendimiento de Dios, revelación de Dios, lo que sea. Todo de Dios. Porque la Biblia dice, con Él está el poder y la sabiduría. Y si yo estoy con Él, voy a tener. Suyo es el que se equivoca, el que lleva el seco. Y el que hace errar. Son de Él. Él los va a juzgar, no nosotros. Vamos a leer 17 también. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. El único que aconseja es el Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Ahora, si es de Dios, sí, pero si no es de Dios, están los consejeros. Herejes, algunos, sin Dios, por supuesto, pero dice, Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Si no tienen a Dios, Él los entontece. Por eso se equivocan tanto. Vamos a ir a Mateo. Capítulo 19, Mateo capítulo 19. El querer como el hacer. Vamos a poner aquí en el capítulo 19 de Jesús, Mateo 19. Y vamos a leer desde el versículo 16. Acá vamos a poner un ejemplo de la Biblia que
muy importante entenderlo. ¿Lo tiene 16? Amén. Capítulo 19, verso 16 dice: entonces vino uno y le dijo a Jesús, ¿no? Maestro, bueno, ¿qué bien haré? Ahí está, ¿qué bien haré? Estaba pensando, ¿no? Pero dice, ¿cuál es el bien que tengo que hacer? Capaz que estaba entendiendo el querer como el hacer. Por eso dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, ¿cuántos hoy nos preguntaremos eso? ¿Cómo debo hacer para tener vida eterna? Si he escuchado tanto de la vida eterna, de la vida eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Qué bien? Porque es un bien. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahí están los mandamientos, lo que veníamos hablando. Que no entendíamos por qué los mandamientos. Cuando leí los mandamientos, cuando los conocí, sabía que los estaba pecando. Entonces, qué bueno. Dice acá, guarda los mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar? Ponerlo por obra, hacerlo. No robarás. Bueno, acá lo va a decir, él dice, mire, el 18 dice, le contestó él, ¿cuáles? Claro, muchos se estarán preguntando, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús dijo, no matarás. ¿Qué es lo que sigue siendo el hombre en la tierra? Sigue pasando. No adulterarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Jesús le está diciendo así para que se cumpla la ley. Guarda los mandamientos, no lo hagas. O sea, guardarlo es decir, yo lo hago, no robo, no doy falso testimonio. Estoy guardando los mandamientos. Eso le estaba diciendo a ese joven. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Qué bueno, qué buen consejo, qué buena palabra. Qué buen mandamiento para los hijos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tener misericordia. Usted sabe que en la misma iglesia a veces no hay misericordia. Amén. No hay misericordia. Jesús tuvo misericordia. Y la tiene todavía. ¿Cómo nosotros no vamos a tenerla? Queremos ser misericordiosos, pero no lo hacemos. Queremos, pero no lo hacemos. Por eso Dios trajo el querer o el hacer. Si usted lo quiere, hágalo. Si lo pensó hacer, hágalo. Porque nosotros no somos quien para juzgar a alguien que no se salve. Le tenemos que anunciar la salvación. Amén. Que hay un Dios que lo ama, aunque sea el hereje más grande, el perverso más grande, el mentiroso más grande, el ladrón más grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, sigo leyendo el 20, todo esto lo he guardado, se lo he hecho, lo hizo por obra, no lo puso por obra, ¿bien? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, eso le dio. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Creo que lo más difícil fue eso. Aunque él también tenía que dejar todo lo que tenía, todas las riquezas. Ahora, qué bueno poder entender esto, ¿no? Que por más riqueza que tengamos, eso no nos va a salvar. Amén. Ese joven se perdió, Gloria a Dios. no se fue al cielo. Porque ¿qué pasó después? Oyendo el joven, leyendo el 22, esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros también, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No es imposible, pero es difícil, porque va a amar más las riquezas que amar la voluntad de Dios, el querer como el hacer.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aunque parezca mentira, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. No digo que no hay ricos que no sean de Cristo, que no pertenezcan a la iglesia, sí que lo hay, pero es muy difícil. Ahora, fíjense, vamos a leer el 25, a ver hasta dónde era. Sí, era hasta el 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron, como nos podemos estar asombrando nosotros, ¿no? En gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Oh, ¿cómo podré ser salvo entonces? O sea que tengo que dejar todo. Tengo que amar de verdad, tengo que creer de verdad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si usted cumple la ley, aunque le cueste, sabe que tiene esperanza. Amén. Usted va a pensar en hacer bien y hágalo. Tiene que vencer a Satanás del diablo. Satanás quiere que usted lo haga. Yo quiero ir a congregarme hoy que es domingo, pero no lo hace. ¿Quién le ganó? Ahora usted dice, yo hoy voy a ir, me voy a preparar temprano, voy a hacer todas las cosas y voy a ir a darle toda la gloria al Señor. Y si tiene una necesidad, con más razón. Pero déle gloria siempre a Él. Amén. Y siga. Entonces usted sigue. Hizo lo que quería, el creer o el hacer. No lee nunca la Biblia. Bueno, piense, yo lo voy a hacer, voy a leer la Biblia. Nunca ora, ore. ¿Está ayunando? Pero ayune para Dios. Amén. Hay una gran equivocación a veces, que nosotros ayunamos por alguna necesidad. Es verdad, está bien. Pero usted aprenda a ayunar para Dios. Tenga necesidad o no tenga necesidad, ore, ayune para el Señor. Amén. Porque Él, en la palabra le dice, acuérdense, yo le voy a dar solamente una pista de lo que hemos leído en la Biblia, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia, cuando salieron, volvieron, después de los 70 años, Jesús les dijo, ustedes cuando ayunaron allá, cuando estaban cautivos, en el mes quinto, en el mes séptimo, en el mes noveno, cuando ayunaban, les hice una pregunta tremenda. ¿Ustedes ayunaron para mí? No. Ayunaron por sus necesidades. Y nosotros, si tenemos necesidades, pero ayunemos para Él. Amén. Que nos acostumbremos. Mi ayuno es ahora que me pido para alimentarme. Es para Él. Después habrá necesidades que las voy a poner en las manos de Él. Gloria a Dios. ¿Quién va a prestar atención a eso? Él. Dios. Amén. Pero ayunen para Dios. Ayunen para Dios. El querer o el hacer. 26. La pregunta era, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús, no nos estará mirando a nosotros. Gloria a Dios. Les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Alabado sea Así que un rico puede ser salvo. Gloria a Dios. Para mí puede ser imposible. Le predico, y le anuncio. Pero Dios lo va a hacer. Según su voluntad. Para Él es posible. Mateo 23, ahí más cerquita, vamos. Mateo 23, ¿quién está entendiendo que es el querer y el hacer? Amén. 23, Mateo 23, vamos a leer del 1 al 4. El 1 dice, ¿lo tiene? Amén. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Usted sabe que este capítulo, el 23, fue el último sermón o discurso
público de Jesucristo, después ya no predicó más en público, porque después se fue con los discípulos. Bueno, después lo crucificaron, pero acá fue quizás el discurso o el mensaje más fuerte que predicó Jesucristo. Porque acá les dijo en la cara a los fariseos y a los escribas las verdades que había que decir. Y miren, por eso es en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, o sea, que lo hagan, guardarlo y hacerlo. Amén. Le estaba diciendo a aquellos que escuchaban las prédicas de ellos, los consejos de ellos. Mas no hagáis conforme a sus obras. Ah, claro, porque eran falsos profetas, falsos maestros, falsos escribas. Mire qué fuerte que es esto. Entonces, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Podemos decir, pero no lo hacemos. Hoy en día hay mucho engaño en algunas iglesias llamadas iglesias que no son de Dios, que no está el Espíritu Santo, que dicen, pero no hacen. Es mejor el querer que el hacer. Guiado por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Pero sigo leyendo. Entonces, no lo hacen, porque atan cargas pesadas. Miren lo que pasaba. Y ahora pasa lo mismo. Algunos grandes maestros que están al frente de las iglesias apóstatas están haciendo esto. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ni con un dedo quieren moverlos. Está pasando. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? El querer obedecer. San Juan capítulo 15, vamos a terminar el mensaje. San Juan capítulo 15. Versículos 5 y 6 vamos a leer. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra que va a traer el Espíritu Santo? Amén. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid. Jesucristo dijo: yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Después vamos a explicar un poquito quiénes son los pámpanos, porque a veces todavía algunos no lo saben o no lo han entendido. Está bueno poder recordarlo, los pámpanos. Yo soy la vid. Esa es donde hay que regarla, hay que podarla, hay que cuidarla. Él es la vid. Ustedes son los pámpanos, nosotros, la iglesia. Los que somos hijos de Dios, los que somos siervos y siervas de Dios. Somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y nosotros necesitamos mucho fruto. Amén. Amén. Lo primero es la obediencia a Dios, que buen fruto. La perseverancia, la fidelidad a Dios. El querer renunciar a lo malo para hacer lo bueno, según la voluntad de Dios. Antes hacíamos la voluntad nuestra. ¿Y qué nos movía de ahí? Pero ahora, con Cristo Jesús y el Espíritu Santo, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Amén. Usted sabe que en la humanidad hay un libre albedrío, por eso muchos no quieren recibir a Cristo, muchos no quieren hacer el bien. O a lo mejor lo quieren, pero no lo hacen, como le dice la palabra. Porque hay un libre albedrío. Alguien puede elegir o no elegir, como ya han elegido tanto. Usted sabe que hay un acontecimiento tremendo que pasó en los cielos, la rebelión allá, antes de que el hombre fuera formado, en un tiempo de la eternidad, en un momento de la eternidad.
hubo esa rebelión. Se rebeló alguien con muchos ángeles, los cuales cayeron con Satanás. Esa es la rebelión. Ahora, ¿por qué esos ángeles escucharon a Satanás y se rebelaron por él? Y Dios los expulsó del tercer cielo, acuérdense. Es un repaso que estamos haciendo para explicar algo, ¿no? Ahora, ¿por qué ellos se rebelaron contra Dios? Porque había libre albedrío también en los cielos. Entonces, ¿no? Pudieron elegir a Dios o a Satanás. Y eligieron a Satanás. Pero así les fue porque fueron expulsados del tercer cielo. Pero mire ahora, ¿saben lo que hicieron los ángeles que quedaron con Dios? Que son el doble de cantidad de millones que le sirven al Señor. ¿Saben qué hicieron? Entregaron su libre albedrío a la voluntad de Dios. Amén. Los ángeles de Dios en el cielo no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios. Amén. Por eso algunos que mandan a los ángeles que vengan, está equivocado, ¿eh? Los ángeles no le van a obedecer a usted. Ellos obedecen al Dios Altísimo. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros podamos elegir hoy. Nosotros tenemos libre albedrío. El querer como el hacer según la voluntad de Dios. Aunque siga libre albedrío para toda la humanidad. Quería explicar eso. Entonces, lo voy a leer de vuelta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él, usted no puede hacer nada. Amén. Aunque quiera. Miren, esto es para alguien que no tiene a Jesús, o alguien que está débil en la iglesia, que está y a veces no está, y que está, que no. Bueno, usted va a querer, pero no lo va a poder hacer, porque separado de él no lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Ahora se puso más fuerte. ¿Podemos entender esto entonces? Que si estamos alejados de Jesús, no podemos hacer lo que queremos hacer, no lo podemos hacer. ¿Saben cuántos tenían que haber venido hoy a la iglesia de Jesucristo? Muchos. Quisieron, pero no pudieron. Porque están separados de Él. Porque no lo aman, porque no creen, porque no le dan gloria a Él. Si quieren las cosas buenas de Dios, pero no lo pueden hacer, porque están separados de Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El 6 dice, el que en mí no permanece, puede ser que permanecer en Cristo. Amén. Y créame, iglesia, y aquellos que están lejos, tenemos que llegar a eso, tenemos que creer. Si usted piensa en hacer cosas bien y no puede, vuelva, corra a Dios. Amén. Separado de Él no puede hacer nada. El que en mí no permanece, permanezca con Él, agárrese de la mano de Jesús, no se suelte. Gloria a Dios. Usted, su esposa, sus hijos, sus nietos, no se separe de Él. Será echado fuera como pámpano. El que no permanece, y ahora acá viene más fuerte todavía. El que no permanece con Cristo, el que no lo ama. Porque es verdad, nosotros podemos invitar a alguien que no tiene a Cristo a que venga a la iglesia. Pero no es venir a la iglesia, es recibir a Jesucristo como Salvador. Amén. Es amar al que dio la vida por nosotros. El que resucitó para darnos esperanza. Amén. Si usted cree eso, no puede estar lejos de Cristo. No puede soltar a Jesús. Porque al soltar a Jesús, usted no va a poder hacer nada, aunque piense bien hacer las cosas. Se va a equivocar. ¿Quién lo dijo? Jesús. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Ah, y ahora vamos a explicar lo que es el pámpano. ¿Vio el racimo de uvas? Cuando usted ya se comió todas las uvas, ¿le quedó eso vacío? ¿Qué hace con eso? ¿Se lo come? No, lo tira. Por eso dice acá, será echado fuera como pámpano y se secará ahí a la basura, se va a secar con el tiempo. Y los recoge, los junta. Me acordé que yo tengo que juntar también ahora. Amén. Y los echan
en el fuego y arde. Ese es el ejemplo de la perdición del alma. Si el pámpano somos nosotros y ellos van a ser quemados, nosotros, si estamos separados de Cristo, un día también nos van a arrojar. Y el fuego es el infierno. Y el final, el lago del fuego. Final eternamente. Miren qué profunda es esta palabra. Pero todo que estemos separados de Dios. ¿Quién está pensando bien? Amén. Amén. El querer como el hacer. Amén. Pónganse de pie que vamos a orar y vamos a... Mientras ustedes oran, seguramente que habrá alguna persona así escuchando, a lo mejor hoy en este momento o cuando escuche este mensaje. Algún joven, alguna joven, algún señor, alguna señora, algún anciano, alguna anciana que quiera recibir a Cristo y que se tome de la mano de él y permanezca con él. Porque usted quiere que haga hacer el bien, pero no lo ha podido hacer. Pero hoy Dios le da la oportunidad de ser hija o hijo de Dios. Amén. Así que usted, si está en esa condición, si usted creyó y quiere recibirlo, yo voy a hacer una oración y usted va a repetir después de mí para recibir a Cristo como su Salvador. Así que esa persona va a cerrar los ojos y repita después de mí, cierra sus ojos y diga: Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, hoy te recibo, diga esta palabra, te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. Y ahora diga así: Señor Jesús, acepto el perdón de todos mis pecados a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Y ahora diga así: Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Y ahora soy hija, soy hijo del Dios Altísimo. Y mi nombre, dígalo, mi nombre apareció en el libro de la vida que está en los cielos. Y ahora, Satanás el diablo no tiene derecho contra mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, bueno, congréguese, pídanle al Espíritu Santo que lo guíe a una iglesia sana de fe. También habrá alguna persona que se ha alejado, que ya no ora, ya no lee la Biblia, no se congrega, escucha la alabanza y no le pasa nada. Y le pasan todas las cosas contrarias. Bueno, vuélvase a Cristo. Te voy a hacer una oración de restauración y de reconciliación para que usted se vuelva. Así que va a repetir después de mí. Vaya cerrando los ojos donde sea que se encuentre. Y repita y diga así: Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, permítame acercarme a su presencia poderosa para pedirle perdón por haberme soltado de su mano, por haberme alejado, por no haber permanecido con usted. Pero hoy quiero volver a ser su hija, su hijo, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, vuélvase, congréguese, pero congréguese en una iglesia de sana doctrina. Muchos dirán, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Porque hay una equivocación, hay una mentira, un engaño grande. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo: los van a engañar? Y este es un engaño. Uno de los engaños es este. Falsas iglesias, donde todo es permitido, donde no hay arrepentimiento, donde no hay renuncia de la mano, el querer como el hacer. Por eso, qué importante que nosotros hoy podamos decirlo. Si se vuelve, vuélvase a una iglesia de sana doctrina. ¿Y cómo hago? Pídele al Espíritu Santo. Busque la presencia de Dios, ahora que es hijo de Dios, ahora que usted se volvió. Pídele. Él lo va a guiar. Mire, lo va a guiar a una iglesia de sana doctrina. Y el tiempo apremia, porque estamos en los últimos tiempos. Nosotros aquí vamos a orar, vamos a dar gracias por la palabra. Amén. Y vamos a orar por los enfermos. Así que si acá en la iglesia
o al lado de usted, escuchando y mirando, hay alguien enfermo, usted lo va a poner en sus manos. Vamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por esta palabra que su Espíritu Santo ha traído para nosotros y para todo aquel que lo escuche, que pueda abrir su alma, su corazón para escucharlo. Padre, gracias por esta palabra. Y ahora queremos poner en sus manos preciosas, Señor, esas manos que todavía tienen cicatrices, en esas manos nosotros con fe vamos a poner todos aquellos que están enfermos, postrados, sin fe, sin esperanza, aquellos que están en coma. Vamos a orar por los niños de toda la tierra, vamos a orar por todos los ancianos de toda la tierra, por los engañados de toda la tierra que están en las iglesias apóstatas, herejes, idólatras. En el nombre de Jesús, por los incrédulos, oramos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, que los enfermos los pongamos en las manos de Él. Si hay un enfermo, póngalo, nómbrelo y póngalo en las manos de Jesús. Jesús va a hacer algo. Pero si usted lo cree, hágalo. Usted quiere hacerlo, hágalo. El creer como el hacer. Quiero poner en las manos de Jesús. Y nombre a la persona. A lo mejor es un ser querido, a lo mejor es un conocido, póngalo en las manos del Señor Jesucristo. Y ponemos al pueblo de Venezuela en las manos del Señor Jesucristo, para que le haga conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias, quedamos toda petición en las manos preciosas de Jesús. Muy bien. Nosotros ahora aquí, el domingo que viene, estaremos predicando las buenas nuevas. Dios me las bendiga. Amén.